recibimos con aprecio en el aula magna al licenciado Adolfo López Mateos para la firma de convenios generales de colaboración entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de México y el Instituto Electoral del Estado de México, así como la conferencia magistral Integridad Electoral, condición necesaria en una democracia. Preside en este acto el rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales, Carlos Eduardo Barrera Díaz. Y el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y conferencista invitado, maestro Reyes Rodríguez Mondragón. Saludamos a nuestras demás autoridades en presidium, a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, maestra Leticia Victoria Tavira. A la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, doctora Amalia Pulido Pérez. Al presidente de la mesa directiva de la 61ª legislatura en nuestro estado, diputado Enrique Jacob Rocha. En representación del gobernador constitucional del Estado de México, licenciado Alfredo del Mazo Maza, el director general de Desarrollo Político, maestro José Francisco Osuna Rodríguez. El integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México, maestro Pablo Espinosa Márquez. El magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Alejandro David Abante Juárez. La titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, maestra Claudia Adriana Valdés López. Y el titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, maestro Alejandro Rodríguez Martínez. Se encuentran con nosotros el gabinete universitario, las y los integrantes de el Pleno de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Pleno Personal Jurisdiccional y Administrativo del Tribunal Electoral del Estado de México, el Consejo General Personal Jurisdiccional y Administrativo del Instituto Electoral del Estado de México, así como de la comunidad universitaria. Les damos la bienvenida con un afectuoso aplauso. Primeramente, dirige el mensaje institucional el doctor en Ciencias e Ingeniería Ambientales Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de esta institución universitaria. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a su casa, a la universidad. Doy la más cordial bienvenida a esta máxima casa de estudios al maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior, quien hoy nos compartirá valiosos saberes para fortalecer las áreas de convergencia ratificadas en los convenios de colaboración que habrán de firmarse en unos momentos más, y además nos va a hacer favor de dictar una conferencia. Muchísimas gracias, maestro, por estar aquí. Saludo con mucho gusto al diputado maestro Enrique Jacob, presidente de la mesa directiva de la 61 legislatura del Estado de México, al maestro José Francisco Osuna Rodríguez, director general de Desarrollo Político del Gobierno del Estado de México, muchísimas gracias. La presencia de la maestra Leticia Victoria Tavira, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, quien aparte es una destacada egresada de nuestra universidad. También me da mucho gusto saludar a la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidente del Instituto Electoral del Estado de México y quien también es una destacada egresada de nuestra universidad. Me da mucho gusto saludar al doctor Alejandro David Abante, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bienvenido.
También al maestro Alejandro Rodríguez Martínez, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, y a la maestra Claudia Adriana Valdés López, titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y municipios, así como al maestro Pablo Espinosa Márquez, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México. Agradezco la asistencia del personal jurisdiccional y administrativo de las instituciones que se dan cita hoy en día, universitarios todos. La Universidad Autónoma del Estado de México hoy es anfitriona de la renovación de alianzas de instituciones que guardan el desarrollo de un país con pleno ejercicio del quehacer ciudadano. Como universidad, reafirmamos el compromiso de formar alumnas y alumnos con valores colectivos que participen activamente en las decisiones políticas de todos los niveles de gobierno. Nuestra máxima casa de estudios es cuna de brillantes mujeres y hombres que dedican tiempo para preservar, estudiar y explicar los actos democráticos que se suscitan en el Estado y a lo largo de nuestro país. Hoy nos congratula ser testigos de este compromiso interinstitucional entre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de México y el Instituto Electoral del Estado de México, quienes conforman un frente sólido de cara a los comicios electorales, estableciendo las bases de trabajo colaborativo en beneficio de la democracia mexiquense. Cabe señalar que la capacitación y la profesionalización ratificadas en este convenio sentarán mecanismos que garanticen el ejercicio de los derechos y obligaciones como ciudadanos, soportando procesos democráticos apegados a la legalidad. Quisiera concluir con una cita de Benito Juárez, que decía: la democracia es el destino de la humanidad. Enhorabuena, somos OAMEX, Patria, Ciencia y Trabajo. Pueden tomar asiento. Interviene con la exposición de motivos la maestra Leticia Victoria Tavira, magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México. Muy buenos días. Saludo respetuosamente al doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México y anfitrión de este importante evento. Del mismo modo, saludo con mucho gusto a quien dirige los trabajos de la máxima autoridad jurisdiccional en la materia electoral en el país, maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradezco la presencia de los tres poderes del Estado en este relevante evento. Maestro Enrique Jacob Rocha, diputado presidente de la mesa directiva de la 61ª legislatura del Estado de México. Maestro Pablo Espinosa Márquez, integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado y en este acto con la representación personal del magistrado Ricardo Alfredo Sodi Cuellar, presidente del Poder Judicial del Estado de México. Maestro José Francisco Osuna Rodríguez, director general de Desarrollo Político, y en este acto como representante personal del licenciado Alfredo del Mazo Maza, gobernador constitucional del Estado de México. Saludo con aprecio a la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral Mexiquense. Saludo con mucho agrado al doctor Alejandro David Abante Juárez, magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Del mismo modo, también saludo al maestro Alejandro Rodríguez Martínez, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales. Agradezco la presencia de la maestra
Claudia Adriana Valdés López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Muy apreciada y apreciados magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México, magistrada y magistrado de la Sala Regional Toluca, muy respetada y respetados consejeras y consejeros, consejero electoral del Instituto Electoral Mexiquense, secretario ejecutivo del Instituto Electoral, representantes de instituciones académicas, del Colegio de Abogados de la entidad, estudiantes de Derecho y personas servidoras públicas de instituciones electorales. Señoras y señores, nuestra entidad vive esta mañana una importante jornada de trabajo destinada a robustecer nuestra democracia. Con la visita que realiza a la ciudad de Toluca el magistrado presidente de la Sala Superior, Reyes Rodríguez Mondragón, se envía un mensaje claro y contundente. Las autoridades electorales locales trabajamos de manera permanente en favor del fortalecimiento institucional y nos alistamos a cumplir con los más altos estándares nuestra responsabilidad de organizar, desarrollar y calificar el proceso electoral del próximo año, en el que se renovará a la gobernatura del Estado. Reconozco la visión y el trabajo profesional que desarrolla el magistrado Reyes Rodríguez al frente de la Sala Superior, en particular su interés en impulsar las capacidades institucionales de los tribunales locales, siendo un promotor efectivo del federalismo electoral. Sea usted y las personas que lo acompañan bienvenido al Estado de México. El Tribunal Electoral Mexiquense estamos convencidos que proteger la democracia es una acción permanente. Poner pausa a su cuidado permite que asome su rostro la autocracia, lo que pone en riesgo el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía. El régimen democrático que hoy regula la convivencia política de México fomenta el pluralismo, permite la competencia electoral, celebra elecciones que legitiman la representación popular y respeta el principio de mayoría. Estos avances de nuestra joven democracia deben ser refrendados todos los días por las y los actores de nuestra entidad y con todos nuestros actos. Por ello, celebro que en este evento estén presentes representantes de los tres poderes del Estado, quienes hoy son testigos de la firma de convenios que abonan a la profesionalización de las autoridades electorales y con su estancia reflejan el clima de sana gobernabilidad que priva en la entidad. Ante la discusión pública que hoy analiza la viabilidad de suprimir órganos electorales, adelgazar sus estructuras o modificar los mecanismos que regulan su integración, es necesario señalar la importancia no solo de su permanencia, sino de dotarles de más y mejores herramientas. Permítanme referir el reciente reporte de la organización no gubernamental Freedom House, quien desde hace al menos 50 años genera indicadores que evalúan el estado que guarda el ejercicio de los derechos políticos y las libertades sociales en la mayoría de países del mundo. Dicha organización señala en el estudio del año 2021 que la autocracia está logrando avances contra la democracia y animando a más líderes a abandonar el camino democrático de seguridad y prosperidad. Los países que sufrieron declives democráticos durante el último año superan en más de 2-1 el número de aquellos que mejoraron. En el caso de México, el reporte genera una calificación de 60 sobre 100, calificando a nuestra nación como parcialmente libre. Estudios de otras organizaciones como la IDEA Internacional o el de la revista británica The Economist hacen evidente que la democracia vive una crisis mundial. En el caso de México, se debe destacar que entre los aspectos mejor evaluados por estos estudios están los procesos electorales y la participación ciudadana. Es decir, hay confianza en el árbitro electoral y en los votos. Ante ello, la inferencia es clara. Resulta necesario consolidar
la función que cumplen las autoridades electorales administrativas y jurisdiccionales como garantes de los derechos políticos de la ciudadanía mexicana. El Pleno del Tribunal Electoral del Estado de México, al igual que el personal jurisdiccional y administrativo que en él laboramos, ratificamos en esta oportunidad nuestro más alto compromiso para cumplir con integridad y estricto apego al marco jurídico que regula nuestro actuar, la responsabilidad que nos ha sido asignada. Con la firma del convenio que en breve suscribiremos, llevaremos a cabo, entre otras acciones, programas de intercambio, capacitación, formación continua de las personas servidoras públicas del Tribunal, vinculación interinstitucional en favor de lograr una justicia digital electoral nacional, acciones afirmativas para grupos de atención prioritaria, consolidación de la perspectiva de género y combate a la violencia política. Concluyo esta intervención manifestando a la ciudadanía mexiquense que este tribunal trabaja todos los días para garantizar el pleno ejercicio de sus derechos político-electorales, tomando cada una de sus decisiones con transparencia e imparcialidad. Al hacerlo, fortalecemos nuestra democracia, la participación social y las reglas que regulan su ejercicio, y generamos confianza en partidos políticos y electores acerca de nuestro actuar. Muchas gracias por su atención. Tomen asiento, por favor. Hace uso de la voz la doctora Amalia Pulido Gómez, consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Buenos días a todos y a todas. A nombre de mis compañeras y compañeros, consejeros del Instituto Electoral del Estado de México, saludo al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, así como al magistrado Felipe Fuentes Barrera. Es un gusto recibir su visita a esta ciudad. Agradezco la anfitrionía del doctor Carlos Eduardo Barrera Díaz, rector de la Universidad Autónoma del Estado de México. Saludo también al diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de México, al maestro Pablo Espinosa Márquez, integrante del Consejo de la Judicatura del Estado de México, al maestro José Francisco Osuna, director de Desarrollo Político, que asiste en representación del gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo Maza, al doctor Alejandro Abante Juárez, presidente de la Sala Regional Toluca, y a quien orquestó este encuentro, una aliada de las mejores causas de las mujeres, la querida magistrada Leticia Victoria Tavira, presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, a la maestra Claudia Valdés López, secretaria ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, y al maestro Alejandro Rodríguez Martínez, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales del Estado de México. Muy buenos días a las y los funcionarios, académicos, dirigentes, estudiantes y ciudadanía que nos acompaña esta mañana. La suscripción de un convenio suele ser un momento esperanzador. Dos instituciones encuentran rutas de colaboración y se comprometen a aprovecharlas para lograr un bien mayor, un beneficio común. Estos instrumentos jurídicos materializan todas las posibilidades de la cooperación, pues parten de aquel principio básico del trabajo en equipo, según el cual el todo es mayor que la suma de las partes. Por ello, en el Instituto Electoral del Estado de México nos llena de entusiasmo que estemos por firmar un nuevo convenio en temas muy necesarios como la firma y expediente electrónicos, seguimiento a los medios de impugnación, índices temáticos para la identificación de asuntos y criterios jurisdiccionales, interconexión entre bases de datos, establecimiento de estándares de justicia abierta y asesoría jurídica a personas en situación de vulnerabilidad. Pero más allá de lo ambicioso que resulta el contenido de este convenio, es pertinente reflexionar en cuanto a la importancia de estrechar la relación
entre el máximo órgano de justicia electoral de nuestro país y el Instituto Electoral del Estado de México. Primero, por el momento histórico que vive la humanidad. Vivimos un periodo de grandes retos. De acuerdo con varios índices, como el de Varieties of Democracy, de 2019 a la fecha, 80 países del mundo retrocedieron en cuanto a sus niveles de democracia y derechos humanos. En el mismo periodo, también retrocedieron los niveles globales de desarrollo humano. De ahí deriva toda esta oleada de recientes reflexiones académicas que nos recuerdan que las democracias pueden morir. Y claro que pueden morir. Por eso las instituciones tienen el deber histórico de confirmar su valor para las sociedades. Nuestra actuación debe confirmar los valores centrales de la democracia liberal y por ello hacer evidencia la necesidad de proteger la existencia de elecciones libres, la separación de poderes, los derechos humanos y, por supuesto, el Estado de Derecho. Segundo, el convenio que hoy firmaremos debe subrayar la trascendencia que la justicia electoral ha tenido para la democracia y sobre todo para nuestra transición mexicana. ¿Cómo entender el creciente perfeccionamiento en las reglas comiciales o las alternancias en distintos niveles de gobierno sin reconocer los más de 250,000 asuntos juzgados por el Tribunal Electoral desde 1996? Del mismo modo, hay que poner de relieve el impulso que las instituciones locales han dado a la democratización de nuestro país. Los organismos públicos locales han sido fuente de innovación y desarrollo de buenas prácticas. No exageran quienes afirman que la transición mexicana ha ido de la periferia al centro. En realidad ha habido un acompañamiento permanente entre instituciones federales y locales. Ese vínculo se hace palpable en esfuerzos de colaboración como el del día de hoy, pero también en los 1,450 asuntos juzgados por la actual integración de la Sala Superior que echaron luz sobre temas del Estado de México. Estamos hablando de una institucionalidad multinivel, que si bien se vuelve compleja, opera en favor de la más amplia protección a los derechos político-electorales de las personas. En tercer término, el instrumento de colaboración que hoy firmamos es pertinente por la proximidad de la elección local más grande que jamás se haya tenido en la historia de México. Con más de 12,5 millones de ciudadanos habilitados para sufragar, nuestro proceso electoral genera un desafío sin precedentes en el ámbito subnacional mexicano. Además, se ha puesto de manifiesto una fuerte competencia entre las fuerzas políticas y una intensa efervescencia en la sociedad. El calendario electoral está a la puerta del día y nos pone en el escenario una elección cuya preparación va a toda marcha. En ese escenario, los actores políticos y la ciudadanía deben saber que si en cualquier momento encuentran que sus derechos políticos pudieran haber sido vulnerados, tienen a su alcance tribunales electorales que escucharán sus demandas y resolverán conforme a derecho. Las instituciones electorales del país nos estamos fortaleciendo internamente para administrar una elección a la altura de estándares internacionales. Tenemos la responsabilidad de generar los instrumentos de cooperación que nos permitan modernizar los procesos que desarrollamos y así poder optimizar la respuesta institucional hacia los problemas que vayan surgiendo en el camino. La democracia la construimos todos y todas. Muchas gracias. Tengan la amabilidad de ocupar sus asientos. Atestiguamos la firma de los convenios generales de colaboración. Suscriben el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México y la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México. Firma como testigo de honor el magistrado presidente de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Tomen asiento, por favor. Participa el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Muy buenos días a todas y todos quienes nos acompañan el día de hoy a refrendar en esta aula magna, ¿no?, un compromiso efectivamente por una institucionalidad multinivel, pero también unidimensional. Tenemos un mismo objetivo y ese objetivo es un compromiso con la democracia, ¿no?, con la ciudadanía, y seguiremos como autoridades electorales, ¿no?, trabajando juntos de la mano para garantizar procesos electorales con certeza, legalidad, y este tipo de convenios nos permiten recordar frente a ustedes, ¿no?, como testigos y testigas, que la institucionalidad electoral hoy en día es fuerte y está preparada para enfrentar los procesos electorales que vendrán en 2023, entre ellos el del Estado de México. Agradezco muy particularmente a la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de México, doctora Amalia Pulido, así como a la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México, a Amalia Pulido, y a la doctora Leticia Tavira, y al rector de la Universidad Autónoma del Estado de México por permitirnos celebrar este tipo de actividades, ¿no?, en un recinto como esta aula magna. Asimismo, agradezco a todas las magistraturas del Tribunal Electoral, magistrados del Tribunal Electoral del Estado de México, quienes nos acompañan, las magistrados de la Sala Regional del Tribunal Electoral con sede en Toluca, y a todas las distinguidas personalidades que están en el presidium. Las instituciones que conforman el andamiaje electoral mexicano tienen una misión en común: garantizar la integridad de los procesos electorales. Por lo tanto, existen diversos ámbitos y mecanismos en los que podemos sumar esfuerzos a fin de avanzar en este objetivo compartido. En este sentido, es muy positivo que estemos reunidos para suscribir convenios de cooperación entre el Tribunal Electoral Federal, el Tribunal Electoral del Estado de México, así como con el Instituto Electoral de esta misma entidad. De acuerdo con los datos que ya han expuesto, ¿no?, la consejera presidenta, la magistrada, tenemos en el mundo, ¿no?, hay una sensación global de un desencanto con la democracia, de un desencanto con la política. Por ello, es muy importante refrendar que la democracia es un sistema de gobierno perfectible, pero es el mejor que tenemos. Y a las preocupaciones que han expresado ya quienes me anteceden la palabra, quisiera sumar que se agrega que el 68% de la opinión pública en México ha calificado las elecciones como procesos caóticos mejorables, ¿no?, procesos caóticos en donde de repente hay una intervención de factores y actores externos que no permiten hablar de integridad en los procesos electorales. El Tribunal Electoral busca aumentar la calidad de la democracia mexicana y ampliar el apoyo de la ciudadanía a esta sociedad democrática. Un gobierno democrático exige instituciones sólidas y comprometidas para evitar, perseguir y sancionar las malas prácticas en los procesos electorales. En otras palabras, las mexicanas y los mexicanos valoramos el trabajo de las autoridades electorales en la medida en que nuestras decisiones y actuación contribuyen a esa consolidación de procesos íntegros. Y precisamente los convenios que suscribimos el día de hoy buscan que nuestras instituciones fortalezcan sus capacidades para desempeñarnos en este rubro. En especial, estos instrumentos de colaboración persiguen 5 objetivos. Primero, generar instituciones más abiertas y ciudadanas.
Segundo, favorecer la vinculación interinstitucional para construir un modelo de justicia electoral digital nacional e institucionalizar la perspectiva de género y la igualdad de derechos, así como una democracia inclusiva. Capacitar de forma permanente a servidores y servidoras públicas mediante la oferta académica que tiene la Escuela Judicial Electoral, así como impulsar diversos mecanismos para solución de controversias político-electorales. En suma, los convenios buscan que nuestras instituciones electorales cuenten con mejores herramientas para hacer frente a las demandas de la ciudadanía mexicana, fortalecer así en conjunto, ¿no?, de la mano con la sociedad, la institucionalidad democrática. Señoras y señores, la sociedad mexicana valora a las instituciones democráticas principalmente por su competencia técnica, por su imparcialidad y por su independencia. Los convenios que hoy firmamos hacen aportaciones en esos tres rubros, al impulsar una cultura legal democrática, promover la estricta observancia del orden jurídico y fomentar el Estado de Derecho. Reconozco a las autoridades electorales del Estado de México por asumir un compromiso con el futuro de estas instituciones, por apostar a tener instituciones más sólidas y que garanticen en el proceso electoral del 2023 un juego democrático con reglas que se apliquen, que se cumplan y con una competencia que seguramente resultará en la expresión de la voluntad ciudadana en la jornada electoral del próximo año. Muchas gracias a todas y todos ustedes por acompañarnos en la firma de estos convenios. Solicitamos amablemente al Presidium bajar a la primera fila de este recinto para la toma de fotografía oficial. Sean tan amables todas y todos de ponerse de pie. Pedimos a nuestras autoridades retomar sus lugares en el estrado para llevar a cabo la conferencia magistral.
En el marco de estos convenios, a continuación se imparte la conferencia magistral Integridad Electoral, condición necesaria en una democracia, por el maestro Reyes Rodríguez Mondragón, magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Otra vez, muchas gracias por acompañarnos. Agradezco la invitación que nos hacen aquí en la Universidad Autónoma del Estado de México para compartir sobre este tema que es por demás relevante en los contextos actuales de polarización política, ¿no? Y como hacíamos referencia hace rato, de grandes retos por la democracia. Las sociedades han enfrentado diversos desafíos y estos van cambiando a lo largo del tiempo. Durante los procesos de democratización del siglo pasado e inicios del siglo XXI, se pretendió responder a la demanda creciente por incluir a las diversas expresiones políticas dentro de los cauces institucionales. Se buscó transitar de sistemas políticos, digamos, de partidos hegemónicos a una pluralidad y lograr que las elecciones fueran organizadas por instituciones autónomas, instituciones electorales independientes y se ciñeran a estándares democráticos. La celebración de estas elecciones se ha buscado sean libres, sean justas, sean transparentes y sobre todo garanticen condiciones de competitividad y esto ha sido así en México, en un cada vez mayor número de entidades y a nivel federal. Sin embargo, todos estos esfuerzos que han sido dirigidos también a erradicar prácticas como el financiamiento político ilícito, como la compra y la coacción del voto, o como el sesgo de los medios de comunicación, las fake news, el uso de dinero de procedencia ilícita en las campañas o el uso de estrategias, digamos, no éticas en contra de candidaturas o partidos, así como la exclusión de la oposición o la manipulación de los procesos electorales a través ya sea de la manipulación del conteo de votos o la falta de acceso a la justicia, todo esto que se ha buscado erradicar, ¿no? Y que en México se ha logrado con un relativo éxito, buscan que las elecciones se lleven a cabo dentro de los límites de un Estado de Derecho democrático. Sin embargo, ahora se suman también constantes ataques y amenazas a las autoridades electorales y no dejan de existir algunas de estas malas prácticas. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer en ese sentido y es una labor que se debe llevar a cabo de la mano de la ciudadanía. La consecuencia de las malas prácticas electorales son múltiples. Por un lado, afectan la confianza de la ciudadanía en las instituciones que participan de la democracia electoral, es decir, de los partidos políticos, de quienes legislan, ¿no? Los congresos o inclusive de las autoridades electorales, así como afectan o trascienden a la legitimidad de las autoridades electas. Y por el otro lado también generan una percepción de que la cultura jurídica, ¿no? Que prevalece todavía puede ser aquella en donde las personas pueden desobedecer la ley sin tener consecuencias o teniendo beneficios o recompensas precisamente por un actuar con incentivos, digamos, no deseables. Esto ha llevado a órganos electorales, a expertos en la academia y al público en general a manifestar una creciente preocupación por la calidad de las elecciones. Si bien estos procesos pueden ser recurrentes y formales, para que la ciudadanía, para que las elecciones, para que la democracia no les quede a deber, ¿no?
ni a los actores como partidos políticos, ni a las candidaturas, ni a los votantes. Tenemos que fortalecer los procesos y las instituciones de la democracia. Las elecciones que se llevan a cabo en todo el mundo, incluyendo a América Latina, entre muchas otras cosas, hoy se vinculan con una percepción ciudadana en donde se reconoce el predominio de algunas de estas malas prácticas electorales. Estas se definen como una violación a la integridad electoral, a la manipulación de los procesos, a la incidencia en los resultados, con el fin de sustituir el interés público por el beneficio personal o partidista. El panorama en México representa también retos en para enfrentar, digamos, esta tendencia que no es propia de América Latina, sino también, digamos, en otras latitudes en el mundo. La preocupación es generalizada por la manera en que se desarrollan los procesos electorales. Y es evidente que para las mexicanas y los mexicanos lo verdaderamente importante es garantizar elecciones limpias, libres, justas, apegadas a derecho. En este contexto, las autoridades electorales jurisdiccionales jugamos un papel importante, así como las autoridades administrativas, que son las encargadas realmente de organizar el proceso electoral. Los tribunales nos corresponde arbitrar que el juego en la cancha, ¿no?, efectivamente se desarrolle conforme a las reglas y abone a la integridad de todo el ciclo electoral. Según Idea Internacional, la integridad electoral es ante todo un proyecto colectivo en el que deben participar y contribuir tanto los gobiernos como los partidos, las candidaturas, los organismos electorales y la ciudadanía en general. Ahora bien, ¿cómo cumplimos los tribunales electorales con esta expectativa de la sociedad de tener elecciones íntegras? El concepto de integridad electoral proporciona clarificar sobre los estándares que deben cumplir las elecciones democráticas y los mecanismos de participación ciudadana, no solo durante la jornada de votación, sino a lo largo de todas las etapas, ¿no?, desde que se inicia el proceso electoral hasta que se concluye con la calificación de la elección. ¿Qué se entiende por elecciones íntegras? Cito una definición de Idea Internacional. Es cualquier contienda basada en los principios democráticos de sufragio universal y equidad política, reflejados en estándares y acuerdos internacionales, conducidas con profesionalismo, imparcialidad, transparencia, desde su preparación hasta la administración a lo largo de todo el ciclo electoral. Termino la cita. Estos estándares retoman las prácticas reconocidas a nivel internacional y que se consideran necesarias para que las elecciones sean efectivamente calificadas como democráticas y con una calidad aceptable. Estos estándares apelan a que los distintos actores involucrados en la competencia electoral se comporten de forma honesta, no solo obedeciendo la ley, sino también respondiendo con sus actitudes a los valores democráticos. La integridad electoral no solamente es útil para implementar buenas prácticas en la regulación y el diseño institucional de nuestros procesos democráticos. Esta perspectiva también resulta útil para identificar y corregir las malas prácticas, es decir, aquellas que afectan negativamente la manera en que la ciudadanía puede hacer valer sus derechos políticos, hacer efectivas sus libertades. El ejercicio de la función jurisdiccional cobra relevancia en la medida en que a partir de la protección del Estado de Derecho podemos hablar de una contribución a la calidad democrática desde el ámbito judicial.
De esta manera, el enfoque de integridad electoral permite que las juezas y los jueces analicen los casos no solamente desde una perspectiva de legalidad, sino con una comprensión integral, transversal, de que los valores democráticos son los que rigen efectivamente todo el ciclo electoral. Para mostrar esto, expondré algunas sentencias relevantes emitidas por la Sala Superior en las que se retoma la perspectiva de integridad electoral en el análisis de estos casos, o que se pueden, estas sentencias observar desde estas perspectivas, inclusive en los ejercicios académicos que seguramente aquí en la universidad también estarán llevando a cabo como observadores, ¿no? Observadores del proceso de 2023 en el Estado de México. Permita referirme primero a un caso sobre el uso clientelar de programas sociales en tiempos de pandemia. Este asunto se relacionó con el empadronamiento con fines electorales de beneficiarios de programas sociales vinculados con la pandemia. Hay dos etapas del ciclo electoral que en este caso supuestamente se veían comprometidas. La primera tiene que ver con vigilar que las elecciones se celebren de acuerdo a un principio de libertad en la formación de preferencias electorales. Y en segundo lugar, la del financiamiento de las campañas electorales, ya que se debe observar que los recursos estatales, los recursos públicos, no sean utilizados indebidamente para hacer campañas o para favorecer a un partido político o una candidatura o condicionar el acceso a los programas sociales para emitir el voto en algún sentido. El origen de este caso fue la denuncia en contra de un partido político por registrar beneficiarios de programas sociales, como el de la vacunación en contra de la enfermedad COVID-19, así como el presunto uso electoral. La comisión, y aquí también me voy a referir al rol que juega la autoridad electoral administrativa. La comisión de quejas y denuncias del INE emitió medidas cautelares. Estas fueron solicitadas a partir de una serie de elementos probatorios en donde se podía advertir que los actos denunciados efectivamente habían sido realizados. Las medidas cautelares no implican un pronunciamiento final sobre la existencia de la infracción o no, pero su función es trascendente, ya que evita que actos denunciados puedan seguirse cometiendo durante el periodo en el que ya sea la autoridad administrativa, en algunos diseños todavía, los menos, o la autoridad jurisdiccional se pronuncia ya sobre el fondo del caso. La función que tienen estas medidas cautelares también es equilibrar, digamos, el ejercicio de ciertos derechos. Muchas veces se trata de expresiones, del ejercicio de la libertad de expresión, y hay que ponderarlo frente al daño que se puede hacer a esa libertad de expresión, pero también a la puesta en riesgo de principios o valores constitucionales como es la equidad, ¿no? En este caso, en donde la Comisión de Quejas resolvió otorgar las medidas cautelares, pues se buscaba proteger la libertad en la formación de las preferencias electorales. La Sala Superior confirmó la emisión de esas medidas porque advirtió a partir de un análisis preliminar indicios razonables de vinculación entre el partido denunciado y los programas y acciones gubernamentales presuntamente ofertados. Asimismo, se reconoció que ciertas conductas que podrían generar confusión o tener un impacto negativo en la formación de opinión y preferencia político-electoral en la ciudadanía podía estar operando, ¿no? en ese momento del proceso electoral. Este caso es uno de muchos en los que
el uso de los programas sociales con fines político-electorales se ha denunciado. Se ha denunciado ya sea por la presunta comisión de irregularidades o porque también tiene un impacto en la integridad de las elecciones. A veces lo que concluimos, ¿no?, y esta perspectiva permite hacer la diferencia, es que no se comete una infracción, es decir, no se incurre en un acto ilegal, ¿no?, pero tampoco es una buena práctica, ¿no?, que durante competencias reñidas o durante procesos electorales en donde se presenta la oferta política de una candidatura de un partido, al mismo tiempo se despliegue una mayor intensidad en la entrega de los programas sociales. No es ilegal, pero repito, este enfoque de integridad electoral nos permite advertir que eso no abona a la calidad democrática. Así, en este caso, la decisión de la Sala Superior se sustentó en una perspectiva amplia sobre la magnitud del impacto que pueden tener este tipo de prácticas clientelares, no solo en la equidad de la contienda, sino también en la percepción ciudadana respecto al destino que se les da a los recursos públicos y el efecto no deseable que pueden tener sobre la libertad de los electores para decidir por quién votar. Así, en este tipo de controversias, pues, se tiene que buscar un equilibrio entre efectivamente el derecho a acceder a esos programas sociales, pero también la libertad, ¿no?, que debe ser tutelada para participar en una elección democrática, y la equidad, por supuesto, implícita en la competencia entre candidaturas y partidos. Y al ser digamos, la relación entre ciudadanía y gobiernos una relación asimétrica, ¿no?, la intervención de la autoridad electoral administrativa como jurisdiccional para ir modulando la conducta de diversos actores durante las distintas etapas del proceso electoral nos permite visualizar cuál es la contribución desde un punto de vista de la utilidad pública, desde la calidad de la democracia, la contribución de las autoridades electorales para darle carácter democrático y vitalidad a los principios que rigen los procesos electorales. Desde la justicia, desde los tribunales electorales, se reconoce lo perjudicial de prácticas que impliquen el ofrecimiento de apoyos, que condicionen o que coaccionen en ese sentido al votante. Cuando se denuncian y cuando existan indicios de prácticas clientelares, las autoridades electorales debemos tener un interés preponderante para desincentivar ese tipo de conductas. Claramente hay que desplegar facultades de investigación, ¿no?, examinar de manera exhaustiva, adecuada, las pruebas o los indicios que se puedan presentar y ponderar una sanción que sea, digamos, no solo una sanción que desincentive en el caso concreto, ¿no?, sino también pensar hacia el futuro, ¿no? Este tipo de casos nos permiten ver que la contribución de la justicia electoral no se da, digamos, en el expediente, ¿no?, que se está juzgando en un caso concreto, sino que también tiene una proyección, ¿no?, hacia el futuro y los incentivos que tendrán quienes contiendan o quienes participan en las elecciones. Se trata finalmente de garantizar que la ciudadanía forje sus preferencias en un entorno y condiciones de libertad, de igualdad y que no sea la pobreza o la escasez de recursos o la situación, digamos, de desigualdad en la que generalmente se dan este tipo de prácticas y se ofrecen bienes o servicios como promesas o entregas directas, dádivas, ¿no?, para incidir
aprovechándose de las necesidades de la población, ¿no?, en el resultado electoral. Voy a pasar a un segundo caso que recientemente celebramos, ¿no?, como un primer ejercicio de participación ciudadana en México para definir la continuidad o la revocación de mandato en la presidencia de la República. Aquí quiero destacar que a través de los juicios de inconformidad que se presentaron relacionados con los resultados del proceso de revocación de mandato, distintos actores denunciaron irregularidades que, según las demandas, habían ocurrido en diversas etapas del proceso, desde la recolección de firmas hasta la jornada de votación. Si bien desde un punto de vista formal los juicios se estimaron improcedentes o que, digamos, no podían tener un efecto de invalidez o nulidad de la revocación de mandato, porque no se alcanzó el porcentaje requerido para la declaratoria, ¿no?, de validez del mismo, la Sala Superior razonó que cualquier hecho o conducta que pudiera haber afectado la integridad de la participación ciudadana y de esta revocación de mandato debía investigarse y en su caso sancionarse. Es decir, a pesar de que se desechó, ¿no?, de que se declaró improcedente el análisis de fondo, no se cerraron las causas en las que se denunciaba alguna irregularidad. Se remitieron a las autoridades competentes, ya sea a las fiscalías o al Instituto Nacional Electoral, o también se le dio vista a la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral Federal. En la sentencia se incorporó un apartado razonando sobre la posible incidencia de las conductas denunciadas en la integridad del proceso de revocación de mandato, los cuales coinciden con diversas etapas del ciclo electoral. Se detectaron desde omisiones legislativas hasta un constante intento por modificar las reglas una vez ya iniciado el proceso de revocación de mandato. En ese sentido es muy importante el trabajo de las legisladoras y los legisladores. Las reglas, la claridad de las reglas está definida por el marco legislativo. Este debe ser oportuno y en la medida de lo posible lo más preciso, ¿no?, para delimitar no solo las facultades, sino también de las autoridades electorales, sino también las consecuencias que debe tener para un actor que infringe las reglas. Lo que es cierto en la competencia electoral son las reglas. La incertidumbre tiene que ser en el resultado. Y hay irregularidades que afectan la capacidad institucional también de las autoridades electorales. O mejor dicho, quizás no son irregularidades, pero sí son prácticas que no contribuyen a la calidad democrática de la participación ciudadana, como puede ser la insuficiencia presupuestaria. Eso revela la responsabilidad o la corresponsabilidad que también tienen los ejecutivos en el Estado, ¿no?, para que a través de los presupuestos que se presentan y que son aprobados por el órgano que tiene esas facultades, que también es el Congreso, doten de la suficiencia, ¿no?, presupuestaria para que las autoridades electorales puedan cumplir las obligaciones legales. En este proceso pasado de revocación de mandato, pues el resultado fue que el número de casillas instaladas, por ejemplo, pues no pudo corresponder a las previstas en la ley. Y hubo otras irregularidades atribuidas a la intervención de servidores y servidoras públicas o de actores políticos, en particular por el incumplimiento a prohibiciones constitucionales y legales para difundir
a través de propaganda político-electoral o de propaganda gubernamental el proceso de revocación de mandato. Sí, nos puede sonar ilógico que tengamos un proceso, ¿no?, de revocación de mandato, de participación ciudadana, en donde quien es evaluado, ¿no?, desde esa perspectiva por la ciudadanía no pueda pronunciarse en ese proceso de revocación de mandato, no pueda seguir presentando a la ciudadanía los resultados y los logros de un gobierno que amerita la continuidad. Sí suena ilógico, ¿verdad? No se corresponde con el sentido común. Sin embargo, eso fue lo que se estableció en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Revocación de Mandato. Con esto quiero destacar que las autoridades electorales, si bien debemos seguir el análisis de los hechos y la decisión de los casos conforme al sentido común, también hay un ingrediente técnico y nuestra obligación es que se cumpla la ley, que se cumpla la Constitución, que se acaten las normas. En ello radica la función del Poder Judicial, así como radica el reconocimiento y el cumplimiento de las sentencias. Los tribunales electorales tenemos que tomar decisiones basadas en la ley, ¿no? Las autoridades electorales y todo nuestro andamiaje de sistema de elecciones y de justicia electoral tiene el mérito, la virtud de haber sustituido la decisión por razones políticas de controversias electorales para que ahora se generen soluciones pacíficas con base en la ley. Lo que debe predominar es la ley ante los intereses políticos o aquellos sesgos políticos. Por eso la relevancia del actuar imparcial, del actuar independiente, del análisis objetivo y razonado en las decisiones jurisdiccionales. Ahora voy a saltarme al tercer ejemplo que quiero compartirles. Y tiene que ver con hay mucho que decir sobre la revocación de mandato, pero está en la sentencia, ¿no? Mejor, en lugar de seguirlos aburriendo aquí, los invito a que la lean con un café, ¿no? y en algún otro momento. Pero la conclusión y lo que nos deja ver los casos que he expuesto es que la labor de las autoridades electorales sí está directamente relacionada con la calidad de los procesos democráticos, ya sean estas elecciones o de participación ciudadana, y que uno de los fines que se persiguen, ¿no?, al tomar decisiones es garantizar entornos libres de injerencias indebidas que puedan afectar el voto, que puedan reflejar un incumplimiento a los principios constitucionales y que cuestionan, y en ese sentido todos perdemos, ¿no?, porque cuestionan la legitimidad de los resultados y merman la confianza ciudadana en las autoridades electorales. El poder de las autoridades electorales también está directamente, pues tiene una relación proporcional y directa con la confianza ciudadana en estas autoridades electorales. Y por ello tenemos una corresponsabilidad institucional para buscar cómo perfeccionamos el ejercicio de democracia participativa, el ejercicio de
elección de los representantes sin tener que esperar a que se modifiquen necesariamente las normas, ¿no? Cada poder, pero además las autoridades electorales como entidades autónomas, los tribunales, el federal, parte del Poder Judicial de la Federación, tenemos distintas funciones, por eso hay una división de poderes, hay que respetar esa separación de poderes, pero al mismo tiempo fijarnos que mecanismos, digamos, de colaboración y de corresponsabilidad, ¿no? Los tribunales electorales interpretamos la ley, ¿sí? Velamos por su aplicación, pero también, digamos, podemos generar, ¿no?, un cambio social, un cambio político, un cambio democrático o contribuir a él. Por ejemplo, y esta es la última referencia que quiero hacer a las decisiones que se toman en los tribunales electorales, por ejemplo, se ha contribuido a hacer efectiva la paridad, ¿no? O sea, la paridad total en las presidencias de los institutos electorales, también la alternancia, ¿no?, en el género mayoritario de quienes integran los tribunales electorales. Hoy aquí efectivamente vemos como 2 mujeres presiden los organismos electorales del Estado de México. Se ha contribuido a que los congresos sean paritarios, como el del Estado de México. Se ha contribuido a que, digamos, la paridad ya sea una parte de nuestra normalidad democrática. Y otra vertiente en donde se ha contribuido a la integridad electoral, por supuesto siempre puede haber controversia, ¿no?, respecto de hasta dónde despliegan los alcances de las decisiones jurisdiccionales, pero se han exigido obligaciones a los partidos políticos para postular a través de la lógica de acciones afirmativas personas, ¿no?, con discapacidad, quienes pertenecen o representan a la comunidad de la diversidad sexual y genérica, que se postulen candidaturas de mexicanas y mexicanos radicados en el extranjero, por poner algunos ejemplos. Eso ha contribuido a la integridad electoral como una condición necesaria de la democracia, ¿no?, o reconociendo la inclusión como una condición necesaria de la democracia. Como dejan ver todos estos casos, evaluar nuestros procesos democráticos desde una perspectiva de integridad electoral permite contribuir de manera sustantiva a la calidad de nuestras elecciones, al abonar de manera clara y contundente a la equidad en la competencia. Esto es, garantizar un piso parejo, al promover la confianza de la ciudadanía en las autoridades electorales, pero también en las autoridades electas, a dotar de legitimidad los resultados, las contiendas electorales y los procesos de participación ciudadana. Los casos que he expuesto muestran que esta tarea no es sencilla, ¿no?, y que no es responsabilidad de solo un actor o una institución o un poder público. La perspectiva de integridad parte de la necesidad de construir un gran acuerdo social, un gran acuerdo político, un gran acuerdo público también con la academia, ¿no?, con los actores políticos y sociales, que nos permita sumar esfuerzos para hacer de las elecciones íntegras un estándar cotidiano de nuestros procesos comiciales. Si bien las magistradas y los magistrados electorales hacemos nuestra labor para resolver conflictos a partir de demandas, ¿no?, que se nos presentan, no actuamos de oficio, ¿no?, resolvemos controversias a petición de parte. Y nuestro reto es que esas soluciones reflejen, por un lado, el compromiso democrático de quienes juzgamos, reflejen el apego al Estado de Derecho, ¿no?,
en nuestra actuación, pero también en la exigencia de las conductas de quienes van a un juicio, y también tenemos el reto constante de que se perciba el valor social, el valor público, la utilidad cívica, ¿no?, de la labor jurisdiccional. Los funcionarios públicos y los partidos políticos, la ciudadanía, en general las autoridades electas, exigen a las autoridades electorales que se respete la ley, porque esa es la garantía que tienen de que las controversias se resolverán, digamos, con neutralidad, ¿no?, con imparcialidad y contribuirán, digamos, a la pacificación social y política. Pero del otro lado de la moneda, también la ciudadanía espera que los actores políticos acaten las sentencias, así como que su actuar no incurra en clientelismo electoral, que no se aprovechen las necesidades y la pobreza, que no se evada el rol legislativo en crear los marcos legales necesarios para los procesos electorales, en que a través de las leyes también se vaya marcando la ruta, ¿no?, de una política legislativa que se pretende traducir en una política jurisdiccional. Se espera que no ignoren el deber de cuidado que tienen los funcionarios públicos en el manejo de recursos para garantizar y mantener la equidad en la contienda, y que se cumplan con las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas, que las candidaturas, que los partidos políticos, cuando hacen una oferta, ¿no?, una promesa, cuando exponen sus principios y sus políticas públicas por las cuales merecen el voto de la ciudadanía, después se cumplan en el ejercicio. A pesar de malas prácticas, a pesar de transgresión de las normas, a pesar de que tenemos un reto en la legitimidad de los sistemas políticos en el mundo, ¿no?, o del impacto en el Estado de Derecho, lo que también quiero decir y reconocer es que las elecciones, el sistema de justicia electoral en México gozan de una salud democrática, de una autoridad, ¿no?, que se ve reflejada, ¿no?, justamente en el respeto al voto de la ciudadanía en el momento de las jornadas electorales y después cuando se resuelven las controversias ante demandas de nulidad de elección. Las autoridades electorales hemos demostrado una voluntad para construir confianza, ¿no?, para defender los derechos de la ciudadanía y avanzar, ¿no?, en una ruta democrática de menor desigualdad, de mayor inclusión. Nuestra misión ha sido vigilar los procesos electorales de tal manera que se ciñan a las leyes y que nuestras sentencias contribuyan a la calidad e integridad democrática. Voy a terminar ya citando al juez en retiro, Stephen Breyer, ex justice de la Suprema Corte de Estados Unidos, que señala que las cortes, los tribunales, debemos demostrarle a la ciudadanía y a los actores políticos que nuestras decisiones son reflejo de justicia y sabiduría práctica. Esto puede lograrse con acciones al trabajar en apego a las normas, sin buscar la aprobación de la opinión pública y bajo el compromiso de llegar a la decisión más justa de acuerdo con los principios y las reglas en cuestión. Considero que vamos por ese camino, que en México la ciudadanía aprecia y califica el sistema electoral como algo que funciona bien. La ciudadanía considera que el tribunal y el INE hacen su trabajo de manera
digamos, positiva en general. Hay un respaldo de la ciudadanía por el objetivo común de consolidar elecciones íntegras en México. La labor del Tribunal Electoral lo ha convertido en un agente de cambio institucional, siempre bajo el entendido de que la defensa del Estado de Derecho es el único camino viable para consolidar la democracia y para que se afiance la libertad y la igualdad en México. Por ello, ante la desconfianza, las autoridades electorales debemos profundizar en acciones que desalienten las malas prácticas y reconocer que los problemas de la democracia solo se resuelven con más democracia. Así, es importante garantizar las libertades, ¿no?, el piso parejo en la competencia electoral. Estoy seguro que las autoridades electorales del Estado de México lo harán, ¿no? Son instituciones profesionales, comprometidas, ¿no?, con su función y abiertas a una reflexión para que cuando hay que modificar o mejorar nuestras decisiones se hace, ¿no? Siempre el objetivo es que de cara al proceso electoral del siguiente año en el Estado de México se busque dar continuidad en la democracia en la entidad, ¿no?, y se beneficie a la ciudadanía. Les agradezco nuevamente la invitación para participar en este evento y que me permitan haber hecho esta larga exposición, ¿no?, sobre la integridad electoral y la relevancia que tiene la labor de los órganos electorales en nuestra democracia, nuestra joven democracia mexicana. Muy buenas tardes. En este momento, la maestra Leticia Victoria Tavira entrega un merecido reconocimiento y obsequio a nuestro conferencista. Del mismo modo hace entrega de obsequio y reconocimiento a nuestro conferencista, la doctora Amalia Pulido Gómez. Reconocemos la presencia como testigos de honor de este evento de los representantes de los tres poderes del Estado, en particular del diputado Enrique Jacob Rocha, presidente de la mesa directiva de la 61ª Legislatura del Estado de México. Finalizamos este evento deseando que pasen una excelente tarde.